Muy bien. Poner a grabar ahí, ya estamos grabando. La importancia de conocer a Dios para la vida del cristiano. No, si realmente si no conocemos a Dios, no somos ni siquiera cristianos. Pero dependiendo del conocimiento que ya tengo, aún siendo ya creyente, que conocí a Dios, el conocimiento que tengo de Él es que me va a dar la perspectiva que debo de tener en la vida. O sea, ¿cuáles serán mis actitudes frente a la vida? ¿Cuáles serán mis actitudes frente a las enfermedades? ¿Cuáles serán mis actitudes aún frente a la misma muerte? El conocimiento que yo tenga de Dios, el concepto que tenga de Dios, va a ser lo que va a influenciar, y escuchaba a Giovanni hablar de esto también, en cuanto a mi vida, a mi santidad. Si tengo un conocimiento de un Dios permisivo, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero cuando tenemos un conocimiento claro de que servimos a un Dios santo, infinitamente santo, un Dios todopoderoso y soberano, entonces mi vida es diferente. El conocimiento de Dios me va a ayudar a mi caminar. Mi conocimiento de Dios va a moldear todo mi carácter, va a moldear lo que soy realmente. El conocimiento, dependiendo de lo que yo crea que es quién es Dios. Por eso es que no todo el mundo, no todos, participan de igual manera en la vida cristiana. Menor conocimiento, menor compromiso. A menor conocimiento de Dios, menor compromiso con Dios, menor compromiso con la santidad, menor compromiso con la obra, menor compromiso con todo lo que tiene que ver con Dios. Ahora, a un mayor compromiso, entonces a un mayor conocimiento tendremos un mayor compromiso con Dios, un mayor compromiso con su obra, porque vamos a vivir una realidad mucho mayor. Y la verdad que mirando este tema, conversé con algunos hermanos y les decía, wow, pero la verdad que nosotros como iglesia, y hablando ya en sentido general, para la iglesia de Cristo, tiene que dedicar más tiempo a este tema, a conocer a Dios. Los profetas del Antiguo Testamento dedicaron toda su vida al conocimiento de Dios. Ellos se dedicaron por completo a inquirir y a tratar de conocer a Dios. Los discípulos, los apóstoles, a excepción de Judas, todos dedicaron sus vidas al conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Deberíamos replantearnos, porque muchas veces entendemos, la iglesia de Cristo entiende que es un hecho de que todos los creyentes conocen este tema, que todos los creyentes conocen los atributos de Dios, que todos los creyentes conocen el carácter de Dios, que todos los creyentes conocen la voluntad de Dios. Lo damos como un hecho. Yo pienso que deberíamos replantearnos esa parte. Deberíamos enfatizar si la iglesia tuviera un curso obligatorio, si la iglesia tuviera un curso obligatorio, pongamos que lo tuviera, cuando usted se convierte, este debería ser conocimiento de Dios, conocer a Dios. Conocer a Dios, pero ¿cómo conocer a Dios? Conocer a Dios a través de su palabra, de la indagación de ella. De ahí la importancia. La importancia. Inmediatamente uno piensa en este tema, uno se va y le llega a la mente el sermón de Cristo, la oración de Cristo, rendición de cuentas, como usted quiera llamarle, en el capítulo 17 de Juan y el verso 3. Mire la importancia de conocer a Dios. La importancia de conocer a Dios, esto va a diferenciar en nosotros entre un religioso y un verdadero creyente. No somos hijos de Dios si no conocemos a Dios. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Escucha bien, la definición de vida eterna completa, compacta. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Esta es la definición más exacta de la vida eterna. Que te conozcan a ti, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Esto es la vida eterna. Sin embargo, son tantas las preguntas, las interrogantes que pueden venir a nosotros, que no es suficiente. Yo sé que hoy solamente vamos a hacer una breve introducción a este tema de conocer a Dios, tema amplio que sería bueno también tratarlo en debates, tratarlo en estudios bíblicos, pero en esta mañana yo quisiera concentrarme en algunas cosas. ¿En qué envuelve o qué implica conocer a Dios? ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Qué evidencia podemos ver? No todas, ¿verdad? Porque son en diferentes campos y ámbitos, pero por lo menos hacia mi vida, hacia mi interior, ¿qué evidencia yo puedo tener en mí de que conozco a Dios? Porque hablar del significado de conocer a Dios, muchas veces nos quedamos en el significado básico, algo intelectual.
nos quedamos con algo de la mente y no es así. El conocer a Dios trata de un vínculo, de una relación. No puedo saber que Dios me cuida si no conozco a Dios. Zacarías dice, hablando de Israel, el que toca a su pueblo, toca la niña de su ojo. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo puedo saber que Dios tiene cuidado de mí si no le conozco? Pero también es una relación de parentesco. Pero ¿cómo puedo saber que Dios es mi padre si ni siquiera le conozco? Juan 1:12 lo sabemos. Y primera de Juan 3:1, el texto que me encanta, que dice, mira, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo yo puedo decir que soy hijo de Dios si ni siquiera le conozco? Pudiera convertirme en un religioso más. Necesito tener entonces el tercer punto, una intimidad. Intimidad viene de una relación profunda. El hombre, cuando la Biblia habla de conocer, como un hombre conoce a su mujer, y ahí nació un hijo. Entonces, en el sentido bíblico, conocer a Dios tiene que ver con una relación profunda, lo cual ilustra la relación que tenemos con Dios, pero a través de su Hijo Jesucristo. Nota, hay personas que saben mucho de Dios. Hay personas que pueden citar textos de memoria. Recuerdo que una vez pregunté a mis estudiantes, vea acá esta frase, ¿quién la dijo? Por su fruto los conoceréis. Y la mayoría me dijo que Joaquín Balaguer la usó en una campaña. Creo que el otro día un político famoso escribió un libro acerca, creo que de Moisés. Hay personas que conocen, saben, tienen informaciones acerca de Dios. Pero hay otro grupo que ha conocido a Dios. No es lo mismo. Realmente son cosas diametralmente opuestas. Vean que son radicalmente opuestas. Una cosa es que yo tenga informaciones acerca de Dios y otra cosa es que yo conozco a Dios. Ahora, viene la pregunta. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Qué es conocer a Dios? En esta introducción vamos a ver esa parte. Para este tema, bueno, necesitaríamos la eternidad. Yo hablaba ahorita que en la eternidad no vamos a predicar el evangelio, pero le diré una cosa, y eso es verdad. En la eternidad no vamos a dejar de conocer cosas nuevas de Dios. Estaremos por la eternidad conociéndole, relacionándonos con Él y maravillándonos de su grandeza, de su poder, de su majestad, de su santidad, de sus atributos. Y esto es algo que nos llenará de alegría y de gozo por la eternidad. Vamos a tratar algunas cosas del conocimiento de Dios. Lo primero que voy a ver de una manera un poquito rápida es que cuáles son los medios insuficientes para conocer a Dios. Porque la iglesia moderna lamentablemente ha caído en unos errores, incluso en primero en una confusión. Cuando se le habla de conocer a Dios, muchos piensan en actividades cognitivas, piensan en conceptos, piensan en memoria, piensan en el centro de su mente, y esto es un grave peligro, porque puede hacernos creer que podemos conocer a Dios de esa manera, aunque innegablemente es importante, es bueno memorizar las cosas de Dios, memorizar su palabra, excelente, la Biblia lo recomienda, pero ese no es el punto central de conocer a Dios, es algo más. Otro medio que la gente se ha ofuscado y se ha compenetrado mucho es entender que puede conocer a Dios a través de las emociones. Entienden que todo con respecto a Dios es algo emocional. Las emociones son buenas, son naturales, pueden ser importantes, pero la Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Y precisamente muchas veces nosotros estamos enfocados en que yo siento y en una actividad profunda. Y lo he escuchado así mismo, y también yo sentí algo profundo en mi corazón y eso tiene que venir de Dios. Permítame decirle algo, hermanos. El profeta Jeremías tiene algo que decirnos con respecto a creer que nuestro corazón siempre tiene la razón. Engañoso, dice Jeremías 17:9, es el corazón más de todas las cosas. ¿Usted sabe qué más? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce el corazón. El que confía en su propio corazón es necio, dice Proverbios 28:26. Está claro, está muy claro, hermano, que confiar en nuestros sentimientos puede llevarnos a cometer equivocaciones, las cuales el creyente verdadero que conoce a Dios tiene que evitar.
Las emociones no fueron dadas, hermanos, para revelar a Dios. De hecho, ellas pueden llevarnos a toda clase de práctica, incluso falsa. La búsqueda de información para conocer a Dios no se encuentra en nuestras emociones, no se encuentra en nuestro intelecto, sino que viene de una relación única con Dios. El conocimiento de Dios viene dado, ¿usted sabe por qué? Por la operación del Espíritu Santo como consecuencia de haber recibido a Cristo. Mira lo que dice Mateo. Vamos a buscar Mateo capítulo 11, verso 27. Dice, todas las cosas, este texto hace que uno diga un wow, tremendo, y no haga ver lo limitado que estamos del conocimiento de Dios, el hambre, la necesidad que tenemos que tener hambre de conocer a Dios. Miren, todas las cosas, dice Cristo, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie, escucha bien esto, abra su mente, abra su corazón y escuche esta palabra. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y escuche bien, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo quiera revelar. O sea, la revelación de Dios no viene por nuestras emociones, no viene por nuestro intelecto, no viene por simple o capricho o deseo, sino que es solo revelada, el Padre solo es revelado a través del Hijo. Con esta afirmación quisiera cerrar esta parte de los medios ineficaces para conocer a Dios. Todos esos medios, nuestra mente, nuestros sentimientos son ineficaces. Necesitamos de la revelación del Hijo. Solo el Hijo, solo a través de Jesucristo podemos conocer a Dios, a través de la operación del Espíritu Santo. Pero pasamos a un capítulo número 2 y nos preguntamos qué significa conocer a Dios. Miren, estaba buscando el diccionario expositivo Vine, muy buen diccionario, dice en el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza de conocer a Dios es ginosco. ¿Saben lo que significa ginosco? Indica frecuentemente una relación, escucha bien, indica una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce. De ahí el establecimiento de una relación. ¿Qué quiero decir con esto? Este verbo se usa para expresar un pensamiento en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia de relación o unión entre un hombre y una mujer. Y podríamos buscar muchos textos en Mateo 1.25, en Lucas 1.34 y más textos bíblicos que nos pudieran traer luz con respecto a esto. Pero no me voy a detener acá. Lo dejaremos para un posterior estudio bíblico. Ahora, en coherencia, si nosotros quisiéramos como compactar esa definición anterior respecto de conocer a Dios, entonces sería desarrollar un vínculo, uno, personal y dos, de comunión, entre el que conoce y que es conocido, es decir, entre Dios y nosotros a través de haber recibido a Cristo y de la operación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué involucra este vínculo? Dos cosas. Uno, es personal. Y uno se pregunta, ¿cuál es la clave para conocer verdaderamente a Dios? Lo primero que debemos de partir, hermano, es entendiendo que somos incapaces por nosotros mismos conocer a Dios. Somos incapaces. No tenemos la capacidad humana para conocer a un ser infinito. Dios es infinito, todopoderoso. Nosotros somos finitos. Nosotros no tenemos esa capacidad. Además, hay un elemento que impide que conozcamos a Dios y es el pecado. El pecado que está revelado en la Escritura, que las Escrituras revelan que todos hemos pecado. En Romanos y también dice que todos hemos sido destituidos de la comunión con Dios. Señores, nosotros ninguno tenemos los estándares de Dios para su santidad. No podemos acercarnos a Él, no podemos conocerlo, no podemos tener una comunión a través de mi propia fuerza, a través de mi propia justicia. No hay forma. No hay manera de que yo me presente delante de Dios diciendo yo soy Daniel y yo merezco tener comunión contigo, siendo Él un Dios infinitamente santo y yo siendo infinitamente corrupto, yo siendo infinitamente pecador. Cuando veo mi bajeza, cuando veo mi pecado, me doy cuenta que es imposible que yo, por mi fuerza, por mi propia justicia, pueda acercarme a Dios. Pero damos gracias a Dios entonces, que podemos conocer a Dios y la clave es que la clave es tener a Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz
hizo posible lo imposible. El sacrificio de Cristo, que logró solo Él, y a través de Él podemos lograr a tener una relación personal con Dios a través de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él nos hace su hijo, como dice Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron le dio la potestad, hermano. Esa potestad de conocerle. Y conociéndole somos hijos de Dios. Jesús deja en claro, hermano, algo. Él lo deja muy claro, que solo Él es el camino al cielo y al conocimiento personal de Dios. Juan 14:6 lo dice. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va a conocer al Padre, sino por Él. Una vez hecha esta decisión, escucha bien porque no se detiene aquí, ese es el primer paso. La jornada, el camino, el trayecto de conocer a Dios continúa desde que te convierte a Cristo y por toda la eternidad. Toda la eternidad. Ese conocimiento personal de Dios tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo. No se puede estancar. Tenemos que tener hambre, hermano, hambre de conocerle. Si somos sus hijos, tenemos que tener el hambre de acercarnos de manera personal a Él. Y el segundo punto de este vínculo es comunión. Pero cuando hablamos de comunión, ¿de qué estamos hablando? Comunión, unión, acercarnos a Él, es tener una relación continua. No es solo cuando venimos al templo o cuando nos reunimos y compartimos el pan. Mire, es interesante lo que el Señor le dice a Josué. Todos conocen ese pasaje. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro. Medita de día y de noche en ella. O sea, cuando meditamos en la palabra, estamos en comunión con el Señor. Al meditar en ella, estamos escuchando su voz, estamos conociendo su voz. Y quisiera tomarme un segundo para decir algo, hermanos. Generalmente nosotros cuando damos clases a los muchachos, cuando estamos enseñando la palabra, ponemos una pregunta del número 1 y le decimos, cuando lees un texto, pregúntale al texto qué tiene que decirte a ti para tu vida. Yo creo que luego de leer y ver estas cosas, deberíamos reformularlo. Creo que de en adelante, cuando vaya a decir esto, le voy a decir, mira, primero al leer el texto, mira qué Dios está diciendo de sí mismo, qué Dios está revelando de sí mismo. Y a la medida que tú ves lo que Dios revela de sí mismo, vas a entender, voy a entender, vamos a entender qué Dios quiere decirme a mí. Porque esto no se trata de mí. Entonces, la Biblia no se trata de mí, el conocimiento de Dios no se trata de mí. Yo no soy el más importante, no es como dicen por ahí, tú eres un campeón, tú eres lo más importante. No, hermanos, lo más importante es Dios. Dios es el número 1. Él es el creador, Él es el diseñador, Él es el todopoderoso, Él es el santo, es el Dios amoroso, el que se entregó, Jesucristo fue el que se entregó por tu pecado y mi pecado. Él es el importante. Y tenemos que conocer su carácter para que no caigamos en desgracias. Tenemos que conocer el carácter de Dios, tenemos que conocer cómo Él es, sus atributos, y de ahí vamos a conocer quién es Dios y cuál es su voluntad, y no andaremos por nuestra propia cuenta. Resumiendo este punto, hermanos, conocer a Dios, si de alguna manera lo pudiéramos decir, porque es imposible con palabras describir lo que es conocer a Dios, es desarrollar un vínculo personal de comunión entre Dios y nosotros, a través de la persona de Cristo y con la alianza del Espíritu Santo. Como podemos ver, la Trinidad de Dios opera en el conocimiento de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque solo Dios conoce a Dios. Solo Dios conoce a Dios y solo Dios puede revelar de Dios lo que Él quiera. Lo que nosotros podemos conocer de Dios es porque Él lo ha revelado. Nadie puede llegar más allá de lo que Dios haya revelado. Dios ha revelado lo que Él ha querido para que nosotros vivamos conforme a su voluntad, para que le conozcamos su carácter santo y dejemos de andar conforme a nuestro criterio. Nuestro criterio nada tiene que ver, nada vale. Lo que vale es el criterio de Dios. Al final del día, lo que vale es el criterio de Dios. Y podemos ver muchos ejemplos de personas que cayeron en desgracia porque siguieron su propio criterio. Y no voy a abundar en ello, pero si vemos la vida de Saúl, quiso escuchar más el pueblo y congraciarse con el pueblo y ofrecer sacrificios y hacer cosas que Dios no le había dicho. No conocía el carácter de Dios. Un Dios que dice que Él quiere más la obediencia que los sacrificios. Los fariseos fueron especialistas intelectuales de la palabra. Se aprendían todos los textos de memoria.
pero solo se quedaba en su memoria. Su corazón estaba lejos de Dios. De labios honraban a Dios. Lo honraban, claro que sí, pero sus pensamientos estaban lejos de él. Y podemos ver muchos ejemplos, el ejemplo de Moisés y el pueblo. Un pueblo que conocía a Moisés, sabía que un Dios lo había sacado de Egipto, pero no conocían al Dios de Moisés. Nosotros necesitamos conocer más a Dios, hermano. Necesitamos acercarnos más. Necesitamos buscar más de su presencia, meternos más en su palabra. Y luego entonces la vida cristiana va a ser más fácil. No te puedo enseñar vida cristiana si tú no conoces al Cristo de esa vida. Porque si te estoy enseñando vida cristiana, pero no te he enseñado al Cristo de esa vida, te vas a convertir, me voy a convertir en un religioso más, una persona devota a su religión, pero una persona que tiene una vida de devoción al Dios que murió por él, al Dios que nos rescató, que nos trajo de la muerte hacia la vida. Quisiera en este tiempo que me queda ver algunos resultados, algunos, de manera de quizá también de aplicación, algunos resultados de conocer a Dios. No lo vamos a ver todos, porque los resultados de conocer a Dios se van a manifestar durante toda la vida. Pero yo me quisiera quedar en cuanto a nosotros, a nuestro interior. ¿Cuál es el resultado? El primero sería, voy a ver los dos primeros un poquito lento, un poquito rapidito, humildad de pensamiento. ¿Por qué humildad de pensamiento? Porque cuando conocemos que nuestra mente está limitada en el conocimiento de Dios, que por más que nos esforcemos, realmente vamos a conocer de Dios lo que Dios nos permite conocer. Entonces nos damos cuenta que no podemos ser altaneros ni orgullosos por lo que podamos saber, y nos daremos cuenta que la gloria y la honra de ese conocimiento que tenemos pertenece total y completamente a nuestro Dios, que es el que se revela. Yo no lo descubro. Yo no descubro a Dios. Él se revela a mí a través de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Isaías tiene que decirnos, en capítulo 55, versos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Hermano, los pensamientos de Dios son muy altos, son demasiado grandes, son demasiado profundos. Él solamente nos permite ver el borde, quizá las orillas de sus mantos, como dice la palabra. Alguien dijo una vez que estudiar a Dios, oiga bien, estudiar a Dios humilla nuestra mente, porque ella no logra percibir quién es realmente Dios. Vemos algo de Dios. Nadie puede comprender a Dios desde ahorita. Lo repito ahora, sino solo Dios, que conoce todo de lo de Dios. Solo Dios conoce todo lo de Dios. Y dice que Cristo, que conoce a Dios, conoce al Padre. Y Él lo revela a quien quiera. ¿Saben algo, hermano? Eso es bueno. Es bueno que entendamos que nuestra mente no puede, que nuestra mente está limitada, porque eso va a quitar todo sentido de orgullo. Y al final del día, siempre vamos a darle la gloria y la honra a Él por lo que nos permite conocer. Segundo, primero es una humildad en cuanto a nuestro pensamiento y la percepción que tenemos de nosotros mismos. Segundo, libertad. Gálatas capítulo 4, verso 8 y 9, interesante texto, contundente, dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras que siervo, esclavo, de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, también hay un contraste entre lo que éramos antes sin conocer a Dios, éramos esclavos de lo que no era Dios, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, y esto es precioso, disfrútelo, esto es precioso, dice, pero ahora, o más bien, que sois conocidos por Dios. No es que hemos llegado y dicho, yo conozco a Dios, es que Dios nos ha conocido y se ha revelado a nosotros. Él nos ha conocido, dice Efesios, que lo que antes conoció, Él fue que nos conoció antes de que nosotros existiéramos. Él nos conoció. Dice, ¿y cómo le dice a los Gálatas Pablo? ¿Cómo se van a volver otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? En otra palabra, el apóstol está diciendo, óigame, el que no conoce a Dios quiere estar esclavizado de esas cosas, pero el que le conoce ya tiene la facultad dada por Dios y del Espíritu Santo de no persistir en esas cosas
y va a existir una excelente evidencia del conocimiento de Dios. ¿Sabe cuál es? Va a ser libre. ¿Libre para pecar? De ninguna manera. Todo lo contrario. Libre del pecado. Va a tener libertad de servicio al Señor. Va a tener libertad de poner todo su cuerpo, mente, corazón, alma, espíritu, todo tu ser, todo mi ser, al servicio de aquel que nos ha conocido. Ojo, quisiera enfatizar también esto. En la medida que conozco a Dios, en esa misma medida soy libre de la esclavitud del pecado. Poco conocimiento de Dios, mucha esclavitud del pecado. Mucho conocimiento de Dios, conocimiento de relación, no conocimiento intelectual. Entonces, mucha libertad del pecado. ¿Sabes por qué? Porque a medida que conocemos lo santo que es Dios, su soberanía, su eterno poder, su poder soberano, su poder sobre el pecado, su poder sobre la muerte, su poder para perdonar, entonces vamos a ser libres verdaderamente del pecado. Insisto, no que haya leído o escuchado a alguien decir esto, es que yo haya entrado, es que esto haya entrado, que yo haya entrado en una relación. No es que yo escuche porque otro lo dice, porque, bueno, están diciendo esto, yo tengo que correr. No, no. Es que yo haya entrado en una relación con el Padre a través de la persona del Hijo y a través de la operación del Espíritu Santo, y esto va a producir en mí libertad. De manera, mis hermanos, que el conocimiento de Dios nos hace humildes y también nos hace libres. Tercero, el conocimiento de Dios nos da una confianza inamovible. Salmos 9:10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Miren, hermano, vamos a confiar en la manera que conocemos a Dios. Y no estoy diciendo como algunos, no, porque míralo ahí, lo dice, es conocer solo el nombre, saber las letras de ese nombre. No, conocer es entrar en relación profunda con el Dios de ese nombre. Ese Dios de ese nombre que es santo. Conocer el nombre de Dios es conocer a Dios. Conocer el nombre de Dios no es memorizar, como hacían los judíos que escondieron el nombre de Dios y lo llamaban como Hashem porque no querían pronunciar el nombre de Dios. El verdadero significado de conocer el nombre de Dios es entrar en intimidad y comunión con Dios a través de la persona y obra de Jesucristo. Esta confianza en Él nos hace sentir, y más que sentir, saber que estar plenamente seguro en Él, porque Él no nos desampara. Él nos va a hacer no solo sentir, sino que vamos a saber. Una vez le preguntaron a un profesor de teología en la universidad, le preguntaron, óigame, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree que Dios existe? Y él dijo, no, yo no creo que Dios existe. Y todos se sorprendieron, yo no creo que Dios existe, porque en el creer puede haber duda. Yo sé que Dios existe, yo estoy seguro, porque Él no me desampara y Él siempre ha estado conmigo. Y yo tengo una relación personal con ese Dios. Tener una relación personal con Dios va a producir en nosotros, entonces confianza. Miren, en estos tiempos difíciles la gente anda buscando una explicación a todo lo que está sucediendo. La gente quiere saber y recuerdo, y ahora todo el mundo quiere estudiar escatología, que es bueno. Nosotros tuvimos la gracia de Dios de estudiar el año pasado. Pero la gente quiere saber qué es lo que pasa. Y mira, incluso gente que antes rechazaban que yo le predicara y que le hablara del Evangelio, ahora quieren que yo le hable para que yo le diga, le explique qué está haciendo Dios. La gente quiere que yo le diga qué está haciendo Dios. ¿Saben algo? Uno le dice, Dios se habla, Dios está hablando, Dios está manifestándose, pero yo no necesito saber lo que Dios está haciendo. Yo lo que necesito saber, conocer a Dios. Porque en la manera que yo conozca a Dios, no importa lo que pase, aunque los montes se trasladen a la mar, yo voy a tener confianza. No importa lo que esté pasando. Si no sé lo que está pasando, si estoy como Job, que en algún momento no sabía lo que estaba pasando, sin embargo, él nunca añadió despropósito alguno, porque al final, capítulo 42 de Job, se da cuenta de algo interesante. Job se da cuenta de que él era despreciable, de que él era bajo y que Dios era santo, y dijo que él de oída había oído de Dios, pero ahora sus ojos lo ven. Así que el conocimiento de Dios, yo no necesito saber lo que está sucediendo en este momento. Dios está haciendo lo que Él quiera. Yo tengo que tener confianza en que lo que Él está haciendo, Él lo está haciendo porque Él es soberano. Si conozco que Él es soberano y que Él es todopoderoso, entonces voy a tener paz. Precisamente ese es el cuarto punto, paz inquebrantable. Son innumerables las bendiciones que el creyente recibe, hermano, fruto de la relación con Dios.
pero una de las que más nos atrae es la paz, porque el mundo no la tiene, el mundo la busca, pero no la tiene, solo Cristo puede dar una paz verdadera, pero si no conocemos a Dios, entonces no podemos hablar de paz. En la medida que conocemos a Dios, tendremos paz, mucho conocimiento de Dios, mucha paz, poco conocimiento de Dios, poca paz. Así que nos sirva de consuelo en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de todo lo que estamos pasando. Recuerda lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y paz en medio de la prueba también. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero miren qué dice. Pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más allá de lo que puedas resistir. Él sabe nuestra resistencia, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, cuando uno lee este texto, en medio de todo, uno tiene confianza y tiene paz, una paz que es inquebrantable. Este nuevo estilo de vida es diferente a la del mundo moderno. El mundo moderno está buscando la paz a través de cosas. El Señor nos enseña que solamente esa paz viene a través de vivir una vida de relación íntima con Él, de conocerle profundamente. Pablo experimentó esto. Y uno de los textos más mal interpretados por los de afuera, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos lo utilizan para decir, no, de todo lo puedo, yo puedo vivir sin problema. No. Pablo no estaba hablando de vivir sin problema. El contexto de esto es que estaba preso con muchos problemas. El contexto de esto lo que nos quiere decir el apóstol, que el conocimiento de Dios nos ayuda a que en medio de la aflicción yo puedo soportarla porque conozco a Dios, que puedo soportar la prueba porque conozco a Dios, que puedo soportar las enfermedades porque conozco a Dios, que puedo soportar aún la pérdida de un ser querido porque conozco a Dios, que puedo soportar lo que venga a mi vida porque conozco a Dios y sé que mi Redentor vive. Y sé que Él no me deja y que Él no me va a probar más allá de lo que mis fuerzas puedan soportar. Entonces, si lo conozco y estoy claro en esto, entonces voy a descansar en la confianza en ese Dios que me ha prometido. Me ha prometido darme paz en medio de la tormenta. Conocimiento de Dios produce entonces humildad de pensamiento, libertad, confianza inamovible, paz inquebrantable. Y por último en esta mañana, amor. Dice, ¿cómo que amor? Busquemos Juan 16:26. Cristo dice, y le es dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, aún, para que el amor, escuche bien, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero ¿cómo que le había dado a conocer el nombre? Todos eran judíos, claro que sí, conocían. Pero Cristo le dice, mira, y le daré a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito final de conocer a Dios? Es una buena pregunta. ¿Cuál es el propósito final de conocer a Dios? Todo lo que hemos visto y mucho más es propósito de Dios, que estamos humildes de pensamiento, que tengamos libertad de no pecar y de servirle, confianza en Él y paz. Pero también añadimos ahora, todo resumido en uno, el amor. Que el amor del Padre, con que el amor a Cristo esté en nosotros, y así también nosotros en Cristo. Si el amor del Padre, con que el amor al Hijo no está en nosotros, jamás tendremos paz, jamás tendremos confianza ni tranquilidad. Necesitamos conocerle para entrar entonces en ese vínculo de amor con el Padre. Cuando no conocemos a Dios, el vínculo que tenemos, ¿ustedes saben cuál es? El vínculo de la ira de Dios. Cuando no conocemos a Dios, esa es la relación que hay, no, si se le pudiera llamar así. Pero cuando conocemos a Cristo, Él nos da a conocer al Padre. Entonces entramos en una estrecha relación de amor con Dios. Hermanos, ya en la parte final, con notable franqueza, quisiera decir lo siguiente. Y el apóstol Pablo, la verdad que estremece cuando él habla de que él sabe en quién había creído. Pablo hablaba con tal convicción, no solo porque conocía las Escrituras, Pablo era un conocedor de las Escrituras, sino porque había desarrollado una relación personal e íntima con Dios. De modo que en varias ocasiones había experimentado la fidelidad de Dios, de sus promesas en su vida. Esa es la razón por la que él hallaba aún tanto gozo en medio de las aflicciones y por la que escribe con tanto gozo esa carta de Filipenses. Hermano, conocer a Dios
es algo que es inestimable. Nosotros como creyentes que hemos tenido la oportunidad de comenzar el trayecto largo, de conocerle, de vivir la vida cristiana, de estar en esta relación, entendamos que conocer a Dios es una relación de amistad también, como Enoc, que tuvo con Dios, le conoció de tal manera que Dios también lo traspuso, se lo llevó, dice Génesis 5:24, Colosenses 2:2, lo digo rapidito, dice, para que sean consolados. El conocimiento de Dios va a producir en nosotros consuelo, alentado, es decir, recibir vida, recibir consuelo en nuestros corazones y unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento o de todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión que es resultado de un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Toda la angustia que vivimos, hermanos, todo lo que estamos pasando en la tierra, todo nuestro peregrinar en la tierra debe de ayudarnos a conocer más el poder de Dios y el amor de Dios manifestado en Cristo. Alguien dijo una vez, la meta última del propósito de conocer a Dios, ¿ustedes saben cuál es? Es conocerle mejor. Repito, la meta última de conocer a Dios es llegar a conocerle mejor. En hacer esta meditación, realmente de lo más profundo de mi corazón, la idea que quiero transmitir es que conozcamos cada día más a Dios, que nos esforcemos, porque es una parte que nos toca a nosotros. El Hijo es el que nos da a conocer al Padre, Él es el que nos da a conocer a Dios, y el Espíritu Santo es que nos capacita, pero también tiene que haber en nosotros el hambre, la sed, el anhelo por entrar en su palabra, por mantenernos en comunión, por mantenernos, como dice la palabra, orando sin cesar, siempre meditando la palabra de Dios, viendo que Dios quiere revelarme de sí para mi vida. ¿Saben algo? Si tenemos el conocimiento de Dios, va a producir en nosotros vida eterna, libertad, paz, dominio propio, amor, esperanza, el fruto del Espíritu. Y contra esas cosas no hay ley. Que el Señor nos ayude cada día a crecer en su conocimiento, a buscarle en espíritu y en verdad, a servirle, a rendirnos a sus pies, a rendirnos a Él. No importa lo que esté pasando. No le digamos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? Si conocemos más a Dios, esas preguntas van a desaparecer y nos vamos a confortar conforme a lo que la voluntad de Dios sea cual sea. Finalmente, quiero dejarle este texto bíblico para que lo guarden en su corazón y lo atesoren. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, dice al final, y creciendo en el conocimiento de Dios. Que el Señor le bendiga, que Dios nos guarde, que nos ayude a conocerle más.